Muy buenas tardes a todos. Anunciamos de esta manera el comienzo del acto con el himno nacional argentino. Supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria divina. Oh, juremos con gloria morir. Juremos con gloria morir, juremos con gloria morir. A continuación vamos a poder escuchar y ver imágenes con el himno de los partisanos. Sag nicht keinmal, als du gehst den letzten Weg, von Schimmeln bleiene verstellen bläue Tag. Kommen wird doch unser ausgewänkte Schor, es wird abhäuft und unser Trotz wir seinen Tor.
Kommen wird doch unser ausgewählte Schor. Es wird erbeugt von unser Trotz, wir seinen Dorf. Drehen im Palmenland bis Land und leichten Schnee. Wir kommen mit unser Feind, mit unser Weg. Und wo Gefahr ist, da spritzt von unser Blut. Sprossend wird aus unser Ruhe, unser Mut. Und wo Gefahr ist, da spritzt von unser Blut. Sprossend wird aus unser Ruhe, unser Mut. Es wird die Morgensohn begegnen uns dem Heim. Und der Nerven wird verschwinden mit dem Feind. Nur euch versammeln wird die Sünden der Kajor. Wie ab Parol soll gehen, was liegt von Dorf zu Dorf. Nur euch versammeln wird die Sünden der Kajor. Wie ab Parol soll gehen, was liegt von Dorf zu Dorf. So wie die Welt wird gedacht und nicht gebracht. Wie viel verlebt ist kein Molat, du gehst den letzten Weg. Hot Himmeln bleiene, verstellen bleue Tag. Kommen wird doch unser ausgewählte Schor. Es wird erfolgt von unser Gott für seinen Sohn. Kommen wird doch unser ausgewählte Schor. Es wird erfolgt von unser Gott für seinen Sohn. Kein Molas, du gehst den letzten Weg. Hot Himmeln bleiene, verstellen neue Tag. Kommen wird doch unser ausgewächste Schor. Es wird erbeugt von unser Trotz, wir seinen Dorf. Kommen wird doch unser ausgewächste Schor. Es wird erbeugt von unser Trotz, wir seinen Dorf. Palmenland mit Land und leichten Schnee. Wir kommen mit unser Feind, mit unser Weg. Convergencia por un judaísmo humanista y pluralista, la Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina, ICUF, y el Llamamiento Argentino Judío, conmemoramos y rendimos homenaje a los héroes combatientes del levantamiento del gueto de Varsovia, nuevamente en forma virtual en situación de pandemia nacional y mundial. La memoria nos permite recordar la gesta por la liberación, no callar nunca nuestras voces, ni perdonar jamás a los criminales nazis. Reivindicamos los valores de la dignidad, la justicia y el humanismo. Pasaron 78 años, sostenemos no olvidar, no perdonar. Aquel 19 de abril de 1943, los resistentes luchadores atacaron a una patrulla alemana, dando comienzo al levantamiento con tácticas de guerrilla pobremente armados, sin entrenamientos. Esos jóvenes valientes, con una disparidad enorme de fuerzas, prefirieron con honor morir ante la barbarie nazi. Mordejai Anielewicz, uno de los principales dirigentes jóvenes judíos, con sus escasos 24 años, comandante del levantamiento, junto al militante Yosef Levartovsky de la Organización Judía de Combate, impulsaron bravamente la rebelión por mantener el espíritu de resistencia y lucha, sabiendo que con su actitud hacían posible el regreso del ser humano a la dignidad. La resistencia no solo era posible, sino imprescindible. Querían legar a la humanidad una lección permanente. La consigna era por nuestra y vuestra libertad. Este homenaje pretende mantener alto esta epopeya, que se inscribe en la historia contra la muerte, el olvido y la esclavitud,
en defensa de la vida y la importancia de unir fuerzas para luchar por ello. Ejemplo supremo para todos los pueblos sometidos, humillados y agredidos, para toda la humanidad. A continuación, se procederá con el tradicional encendido de las velas. La doctora Silvia Fernández, representante especial de la Argentina ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, con rango de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, enciende la antorcha Llames para dar lugar al encendido de las siguientes velas. La señora Lea Sajak Novera, sobreviviente de Auschwitz, en memoria de los 6 millones de hermanos y hermanas asesinados en los campos de concentración. Su permanente y valioso testimonio nos habla de defender la vida y su deseo de un futuro mejor para el mundo entero. Mirta Goldberg, productora televisiva, educadora, enciende en memoria del 1,5 millones de niños y niñas judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. La histórica lección que nos dejaron los combatientes es para el presente generacional y para el futuro de la vida humana. Andrea Pochak, subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación, enciende una vela en homenaje a quienes hicieron de la lucha la defensa para la vida. Según el filósofo Edmund Burke, lo único necesario para que triunfe el mal es que la humanidad no haga nada. Miriam Lewin, ex detenida desaparecida en la ESMA por la dictadura cívico-militar argentina, sobrevivió y pudo contar su historia. Enciende en memoria de los 30.000 desaparecidos. Decimos presente, ahora y siempre. Diana Wassner Malamud, representando a Memoria Activa, organización que busca verdad y justicia, enciende una vela en memoria de los 2 impunes y más graves atentados después de la Segunda Guerra Mundial ocurridos contra instituciones judías, la Embajada de Israel y AMIA, sin condena de autores materiales y encubridores. Florencia Kahn, nieta de Ana y Manfredo Kahn, alemanes judíos perseguidos por el nazismo, enciende en homenaje a todos y a todas los y las que siguen trabajando sin descanso para la defensa de la salud y la protección de la vida en tiempos de pandemia. Vale recordar al doctor Alberto Sabin, médico polaco-judío, que inventó la vacuna contra la poliomielitis y renunció a patentarla. Dijo: los nazis me mataron 2 nietas, no busco venganza, salvé a los niños de todo el mundo. Fue su mejor venganza. A continuación, y en nombre de las instituciones convocantes, tiene la palabra Marcos Saal, presidente de la institución ASIC de Córdoba, adherida a ICUF. Adelante, Marcos, por favor. Tenés tu micrófono apagado. Marcos, ahí está. Buenas noches, sí. Buenas noches. Mi nombre es Marcos Saal y soy miembro de la comisión directiva de la Asociación Cultural Israelita de Córdoba, ASIC. Somos integrantes del ICUF y quiero agradecerle a las entidades convocantes que me hayan invitado a ser parte del panel de este acto. Estamos aquí fundamentalmente porque en una fecha parecida a esta, en 1943, los judíos que aún estaban encerrados en el gueto de Varsovia decidieron decirle no a la muerte en rebaño. Decidieron resistir, levantar piedras, palos, las pocas armas que habían podido reunir para plantarle cara al verdugo. Todos, o casi todos los que hoy nos hemos convocado, conocemos en mayor o menor medida aquellos hechos y seguramente hoy nos vamos de aquí con algo más de información, pero especialmente de renovado compromiso. Nos comprometemos a recordar y nos comprometemos a difundir.
porque la memoria resulta indispensable. Hace algunos días, Adrián Paenza, un divulgador matemático muy conocido, un divulgador científico, publicó un artículo en el cual explica la idea de cómo el quantum implícito en un número no es percibido en la vida, en su valor real, en la vida cotidiana. 6 millones de judíos exterminados por los nazis equivale prácticamente a toda la población de la ciudad de Buenos Aires. Los 500.000 que pasaron por el gueto de Varsovia son más o menos la población de la ciudad de Paraná o de la provincia de La Pampa. Toda la población. En noviembre de 1940, los judíos que vivían en la ciudad de Varsovia fueron hacinados por los nazis en un sector de la ciudad. Para ser más claros, el 30% de la población, unas 275.000 personas, fueron encerrados en un espacio que representaba el 2% de la superficie. Además, en los meses subsiguientes, los alemanes sumaron allí a más judíos provenientes de otras zonas de los territorios que ocupaban, llegando así a reunir en ese mismo espacio hasta 500.000 personas antes de empezar con las deportaciones a los campos de exterminio. ¿Qué significa hacinados? En este caso, nos referimos a encerrados en un espacio absolutamente reducido, sin las mínimas condiciones para sobrevivir. Si alguien tiene acaso oportunidad de ver alguna imagen de cómo se recorta la silueta del gueto dentro de la ciudad de Varsovia, tal vez coincida conmigo en que el infierno debe ser algo parecido a aquel espacio en el que quedaron encerrados los judíos en Varsovia. Les faltaba agua, alimento, atención médica, abrigo. Les faltaba literalmente de todo, y sin embargo, se organizaron para compartir lo que disponían aún en la escasez. Se organizaron para poder estudiar, para atender a los huérfanos y hasta para mantener viva la llama del arte y la cultura. Se organizaban de manera solidaria y en ese contexto fundamentalmente se organizaron para resistir con el objetivo de sobrevivir. En enero de 1942, el alto mando nazi resolvió llevar adelante el exterminio de los judíos y para septiembre de ese año ya habían deportado más de 250.000 judíos de Varsovia hacia el campo de Treblinka, donde fueron asesinados. En noviembre de ese año, las acciones de resistencia por parte de la población judía obligaron a los alemanes a detener las deportaciones, pero a partir de del enero siguiente, enero de 1943, los alemanes recibieron órdenes de seguir adelante con su macabra labor. La resistencia nuevamente impidió que los traslados se llevaran a cabo hasta que el 19 de abril se inició el enfrentamiento final, ese del que hoy conmemoramos a sus héroes, a sus mártires, a quienes ofrecieron su vida para tratar de salvar la propia y la de los demás. Porque el horror de aquellas muertes retumba en tantas otras muertes, en tanto odio, en tanta injusticia, y porque olvidar sería quitar el lugar histórico a la tragedia que se desarrolló de la misma manera en que se desarrolló en otros momentos, en otros lugares, contra tantos otros seres humanos oprimidos, es que nosotros tenemos la obligación de recordar. Porque si recordamos, de ahí en más, podremos perseguir la verdad y reclamar justicia. Porque si recordamos, tenemos chances de que no vuelva a ocurrir. Hagamos un paréntesis para permitirnos una digresión temporal. La batalla cultural que se desarrolla en la actualidad, la que protagonizamos todos los días, representa la disputa contra la construcción de valor a la que se ve expuesta la sociedad toda y que es desarrollada por quienes representan los intereses concentrados, los sectores conservadores, la derecha que pretende naturalizar los gestos de intolerancia, discriminación y odio que caracterizan al fascismo, el antisemitismo y la xenofobia. El odio que se repite en los que nos gritan pretendiendo imponer sus opiniones, los que mienten mirando a la cámara de televisión para tratar de convencer con sus falsedades, aquellos que no toleran la convivencia con el otro, los que no entienden la otredad, que no es más que comprender que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, y como no lo entienden ni lo quieren entender, retroalimentan la usina del odio. Esa misma usina cuyos protagonistas pretenden olvidar a los postergados, escondiéndolos debajo de titulares falaces,
es la que alimenta el individualismo y el egoísmo, la que niega la solidaridad. Esa usina, esa pretendida fuente de construcción de valor puede ser objeto de disputa, solamente si recordamos. Y para recordar es que tenemos que hablar del gueto de Varsovia. Después del enfrentamiento de abril de 1943 o durante el transcurso del mismo, algunos judíos lograron escapar por las alcantarillas con la ayuda de la resistencia, con la que compartían la lucha contra la bestia nazi. El informe posterior del general que encabezó las fuerzas alemanas dice que habían derrotado a una resistencia de 50.000 habitantes del gueto. 37.000 fueron deportados de allí en más al campo de exterminio de Treblinka. La historia de seres humanos secuestrados, confinados, torturados, vejados, quebrados, condenados a muerte, lamentablemente se ha repetido a lo largo del devenir de la humanidad. Los campos de refugiados, los desplazados, son una realidad concreta, lamentable de este y muchos tiempos. Por estas latitudes surge casi espontáneamente la relación con el genocidio perpetrado por la dictadura cívico-militar a partir de 1976, y la resistencia a esa dictadura encuentra banderas sin parangón en las rondas de las madres y la búsqueda incansable de las abuelas, estandartes de la solidaridad y la resistencia. Ellas, entre tantos, son partícipes del movimiento por la construcción de un mundo más justo, del cual también somos protagonistas junto a los movimientos feministas, los movimientos sociales, los movimientos contra el racismo, los movimientos de liberación en todo tiempo y lugar. Y nuevamente, la impronta fascista que pretende acallar la memoria mediante los gritos de comunicadores de baja estofa que tratan de calificar esta lucha de curro en ese vil intento de construcción de falso sentido. La mayoría de quienes estamos reunidos alrededor de este fogón virtual que configuran las relaciones mediadas por la tecnología, nos acercamos a compartir y reflexionar sobre distintos temas y sobre qué fue el levantamiento del gueto de Varsovia. Y todos, o casi todos, sabemos y coincidimos en que necesitamos tener memoria para que tragedias como esta no vuelvan a suceder. Lo sabemos porque sabemos el horror que han producido y porque sabemos que cuando permitimos que algo o alguien logra que la sociedad olvide, inexorablemente existen grandes posibilidades que las tragedias puedan repetirse. Porque sin memoria no hay presente, sin verdad no hay justicia, y sin justicia no hay futuro. Porque la historia se construye todos los días, pero en ella hay hechos con cuyo compromiso tenemos que relacionar lo cotidiano y entender cuáles son esos momentos. Es una labor colectiva de la que cada uno es responsable y la que nos convoca en la militancia. Porque resolver la disputa entre los que pretenden dominar y los que siempre o casi siempre resultan dominados es una labor de justicia. Por eso no podemos olvidar, por eso no podemos perdonar. Por lo mismo que reclamamos memoria, verdad y justicia, como sostuvieron los partisanos del gueto, por nuestra y vuestra libertad. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a vos. Muchas gracias, Marcos. A continuación vamos a poder ver un video que fue realizado por los integrantes y las integrantes del taller de creatividad de la Comisión de Cultura del Llamamiento, con el aporte de otras expresiones culturales. La rosa. Rosa, rosa que suave perfume expandes hacia el lejano paisaje. Esta rosa, el suave, conocido perfume invade el triste paisaje. Lástima que ya se marchita. Esta rosa, ya se marchitó la rosa. Doy fe. Yo estuve allí. Yo estuve y padecí y mantengo el testimonio, aunque no haya nadie que recuerde. Yo soy el que recuerda.
que no queden ojos en la tierra, yo seguiré mirando. Y aquí quedará escrita aquella sangre. Aquel amor aquí seguirá ardiendo. No hay olvido, señoras y señores. Y por mi boca herida, aquellas bocas seguirán cantando. La mariposa. La última, precisamente la última, de un amarillo tan brillante. Quizás si las lágrimas del sol tocaran la piedra blanca, tan amarilla, volaba, se movía ligeramente hacia lo alto. Se fue. Seguramente quería dar al mundo un beso de despedida. Hace 7 semanas que vivo aquí, encerrado en este gueto, pero he encontrado a mi gente aquí. Me llaman las florecillas y la blanca rama del castaño del patio. No he visto más mariposas, aquella fue la última. Las mariposas no viven aquí, en el gueto. Vale agradecer al taller de creatividad de llamamiento. Y continuando con este acto, damos la palabra al doctor Daniel Rafecas, juez federal de la Nación, doctor en Ciencias Penales, profesor de Derecho Penal de UBA y Universidad Nacional de Rosario. Ha tenido a su cargo numerosas causas judiciales y fallos de trascendencia pública. Es autor de diferentes textos, entre ellos Historia de la Solución Final. Con nosotros, el doctor Rafecas. Muchas gracias, Judith. Bueno, muchas gracias al ICUF y al llamamiento por esta invitación. Me sentí muy honrado y muy identificado con las 6 personalidades que encendieron las velas, muchas de ellas personas que conozco, que quiero, que respeto, así que fue un aspecto muy lindo de lo que va de este acto. Bueno, en mi caso, y enlazando un poco con algunas de las cuestiones que ya abordó Marcos, a mí me gustaría compartir con ustedes un breve relato quizás novedoso o un camino no tan explorado con relación al acto histórico concreto que conmemoramos hoy, que, como todos sabemos, ocurrió a mediados de abril de 1943. Y me gustaría entonces brevemente hacer una suerte de genealogía, ¿no? Para comprender también y poner en su dimensión histórica esos sucesos que hoy recordamos. Por supuesto, el punto de partida de este recorrido lo tenemos que hacer el 1 de septiembre de 1939, cuando la Wehrmacht invade Polonia. Es un momento en el cual la humanidad, por lo menos Occidente, estaba en vilo. No se sabía a ciencia cierta qué iba a ocurrir en la guerra entre Polonia y Alemania. Los polacos se jactaban de tener un ejército más numeroso incluso que el ejército alemán y que iban a defender con uñas y dientes cada palmo de su territorio. La historia mostró que todos esos discursos no sirvieron para nada. El ejército alemán avanzó implacablemente. Menos de un mes después caía Varsovia, ¿no? en manos de los nazis, el 28 de septiembre de ese año, 1939. Además, como sabemos, para sorpresa de todo el mundo, la Unión Soviética invadió por el este, Polonia, en el marco del pacto Ribbentrop-Molotov, prácticamente sin resistencia, porque los polacos estaban haciendo su
digamos, defendiéndose en el frente occidental, y luego se repartieron entonces entre la Unión Soviética y la Alemania nazi todo el territorio de Polonia, con cita en las ciudades de Brest y Litovsk. Varsovia, por supuesto, quedó del lado alemán, y con ello entonces los 400.000 judíos que vivían allí, de un total aproximado de 2 millones, ¿no?, de judíos polacos que quedaron bajo el área nazi. Para ese entonces, en términos de planes de solución final de la cuestión judía, las agencias nazis encargadas de estos asuntos estaban enfocadas en encontrar un ámbito territorial para deportar allí a todos los judíos que tuvieran bajo su dominio. Pensemos que para ese entonces, septiembre de 1939, estamos hablando de los judíos alemanes, austríacos, checos, y ahora también los 2 millones de judíos de Polonia Occidental. Estaban activas todavía las políticas de emigración, es decir, las fronteras estaban abiertas, era cuestión de que las familias judías austríacas, alemanas o checas se consiguieran un visado en algún lugar del mundo y podían emigrar. Esto va a comenzar a cambiar justamente a partir de la invasión a Polonia. Se van a empezar a restringir y el régimen nazi va a cambiar y va a enfocarse en estos planes de deportación masiva a algún territorio. Lo primero que se barajó fue un territorio en el sur de Polonia, el Plan Nisko, en la zona de la Galicia alemana o polaca. Ese plan duró 1 mes y medio, fue la época desde fines del 38 hasta comienzos del 39, lo que va a generar después la noche de los cristales rotos en noviembre del 38, ¿no?, la deportación de unos 7.000 judíos a la frontera polaca para ser llevados allí. Después de eso, después del Plan Nisko, hubo unos meses en donde estuvo vigente la idea de llevar a todos los judíos bajo el imperio nazi a la isla africana de Madagascar. El Plan Madagascar estuvo vigente para los planificadores nazis aproximadamente desde junio de 1940, que es cuando ocupan Francia, ¿no?, hasta septiembre de 1940, y es justamente este momento en el cual entonces ya ocupan Varsovia, y en ese interín, en lo que a nosotros nos importa, en el gueto de Varsovia, van a comenzar a lidiar con los judíos de Varsovia, ¿no? Y las autoridades administrativas que estaban, digamos, a cargo de la ciudad, van a comenzar a planificar la construcción del gueto del cual hablaba Marcos. Ese gueto está, digamos, ¿por qué se van a construir los guetos en prácticamente todo el territorio de Polonia Occidental? Los guetos van a ser, en principio, desde la lógica, desde la planificación general del régimen nazi en ese momento, una solución transitoria para, por supuesto, para aislar a los judíos del resto de la población, hacinarlos allí, marginarlos, anularlos, neutralizarlos, con vistas a que se decida la famosa Endlösung, que se decida la solución final de qué se va a hacer con esos judíos. Si los vamos a deportar al sur de Polonia, si los vamos a deportar a Madagascar, bueno, o lo que voy a comentar ahora. En tanto estuvo vigente el Plan Nisko y el Plan Madagascar, no avanzaron los planes de formar un gueto. El gueto comienza la construcción en septiembre del 40, con el abandono del Plan Madagascar, porque ¿qué pasa? A partir de octubre, noviembre, diciembre, el régimen nazi comienza la planificación de la invasión a la Unión Soviética. Hitler va a traicionar a Stalin, a su socio Stalin, y va a invadir la Unión Soviética en el siguiente verano. Esto ya está decidido en el alto mando, y con base en estos planes secretos de lo que va a ser la Operación Barbarroja, en junio del 41, comienza también la planificación de los especialistas en asuntos judíos de lo que va a ser este nuevo plan territorial, que va a ser deportar a todos los judíos de Europa, incluyendo los judíos polacos, al extremo oriental, es decir, a los Urales o a Siberia, una vez derrotada la Unión Soviética.
Este va a ser el plan maestro que vamos a tener en los altos mandos nazis desde aproximadamente octubre de 1940, cuando se decide invadir la Unión Soviética, hasta fines del 41. Es decir, durante más de un año, en este periodo clave, los nazis van a atenerse a este plan, según el cual los 11 millones de judíos de Europa van a ser deportados al extremo oriental de Europa, a los montes Urales, a Siberia, al Mar Blanco, al Ártico, para que allí perezcan en las duras condiciones climáticas, en trabajos forzados, de inanición, de frío, muy lejos de la mirada, del resto del mundo, muy lejos de la mirada de Occidente, de la Cruz Roja Internacional, de los, de los países, o por ejemplo también de las organizaciones judías internacionales, ¿no? Que por supuesto estaban muy preocupadas por la cuestión de los judíos europeos. Este es el plan que se va a presentar en la famosa conferencia de Wannsee en enero de 42. En Wannsee no se habla de gas, se habla de poner a marchar a los judíos en largas columnas rumbo al extremo oriental de Europa una vez derrotada la Unión Soviética. Porque esta también es una cuestión muy interesante. Nadie dudaba que el ejército alemán, después de haber humillado a los polacos, luego a los franceses, a los británicos, a los belgas, a los holandeses, luego también a los yugoslavos, a los griegos, en mayo del 41, nadie dudaba que iba también a derrotar fácilmente a la Unión Soviética, que además había sido humillada por Finlandia en 1941, unos meses antes, y además que los nazis consideraban a los pueblos eslavos inferiores raciales, casi subhumanos, ¿no? Entonces, el éxito de la Operación Barbarroja se descontaba y las especulaciones eran si la derrota de la Unión Soviética, la conquista de Moscú, de Leningrado y de Stalingrado iba a ser en octubre, en noviembre o en diciembre del 41. Una vez derrotada la Unión Soviética, entonces los judíos, por ejemplo, de Varsovia, iban a ser llevados conforme al Plan Siberia a estos lugares inhóspitos. Por supuesto, ¿para qué? Para que en un futuro el régimen nazi, una vez que hiciera desaparecer para siempre a los judíos de Europa, cuando la comunidad internacional pregunte en dónde están los judíos europeos, el régimen nazi, como todo genocidio, lo negara, ¿no? Diría, acá no están, búsquenlos en Palestina, búsquenlos en Estados Unidos, se fueron, no están ni vivos ni muertos, son una entidad, ¿no? No se puede tomar ninguna determinación, más o menos lo que decía Videla con los desaparecidos argentinos. O el caso también del régimen de los jóvenes turcos respecto del genocidio de los armenios. Básicamente era el mismo plan que el genocidio armenio, este plan de deportar a todos los judíos a Siberia. En ese contexto es que se preparan y se alzan los guetos. Hay un montón de documentación, de cartas de los superiores, entre superiores, mandos superiores e inferiores, con relación a los guetos, donde está siempre presente esta idea. Los guetos son una solución provisional y todos ellos van a ser deportados más al este, ¿no? Y mientras tanto, por supuesto, en las durísimas condiciones de los guetos, ya el problema judío iba a comenzar a resolverse, como decía recién Marcos, habida cuenta las durísimas condiciones a las cuales eran sometidos. Pensemos, por ejemplo, que en el gueto de Varsovia las calorías diarias que se calculaban para los habitantes del gueto eran de 184 calorías diarias, contra 1.800 de los polacos y 2.800 de los propios soldados y ocupantes. Pero nadie calculaba, nadie suponía cómo los judíos se organizaron en los guetos y, lograron así todo mantenerse con vida, por lo menos en una proporción mayor a la que los nazis suponían. ¿Cuándo cambia entonces esta cuestión? Cuando resulta que, para sorpresa de todo el mundo, el Ejército Rojo y el pueblo soviético resisten y le infligen la primera derrota en la historia de la Segunda Guerra Mundial a la Wehrmacht en las puertas de Moscú, el 4 y 5 de diciembre de 1941.
Stalin en secreto trae las tropas del extremo oriental de la Unión Soviética y en la página, para mí, la página más importante en la historia de la guerra en Europa, derrota a los nazis en las puertas de Moscú y los hacen retroceder 100 kilómetros a los famosos cuarteles de invierno, ¿no? Entonces, esta derrota, más la entrada de los Estados Unidos en la guerra 2 días después, por el bombardeo en la base de Hawái de Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 41, a juicio de los más importantes historiadores del Holocausto, ubican aquí, a fines de diciembre de 1941, la decisión de Hitler de abandonar el Plan Siberia, ¿sí? Porque ya ahora sabemos que la guerra con la Unión Soviética va a ser mucho más larga y mucho más cruenta, y tarde o temprano se va a abrir además un frente occidental. Y Hitler, y Goebbels, y Himmler, y Goering, y Heydrich estaban ansiosos por aniquilar a ese enemigo interno que eran los judíos de Europa. Y entonces ahí sí se decide que los judíos de Europa no van a ser asesinados en largas marchas, en lugares inhóspitos, por frío y por hambre, sino mediante el gas. Y no van a perecer en la Unión Soviética, sino que van a perecer adentro del imperio nazi en el territorio polaco, de lo que se llamaba el Generalgouvernement, y es entonces cuando, a partir de ese momento, que comienzan la construcción paulatina de los 6 campos de exterminio que la humanidad va a conocer, ¿no? Comenzando por Helmno, cerca de Lodz, que fue el primero en funcionar, luego los 3 del río Bug, Belzec, Sobibor y Treblinka, que es el que más nos interesa para la conmemoración de hoy, y al mismo tiempo también Auschwitz, Birkenau y Majdanek. Entonces, aquí la suerte de los judíos de Varsovia, sin que por supuesto ellos estuvieran al corriente de todos estos cambios, comienza a oscurecerse, ¿no? La suerte de los judíos de Varsovia comienza a ser mucho más preocupante o oscura de lo que era hasta ese momento, y efectivamente, a partir de abril de 1942, es decir, pasado el invierno, ¿no? Boreal, comienza la construcción del campo de exterminio de Treblinka, a unos 50-60 kilómetros de Varsovia. Comienza la construcción del campo, son traídos trabajadores esclavos para las primeras edificaciones. En Treblinka va a haber 2 campos, el campo 1, que era el llamado campo polaco, que era un campo de concentración, justamente como de apoyo para lo que va a ser el Treblinka 2, que va a ser el campo de exterminio. Y el campo de exterminio de Treblinka comienza a ser operativo en julio, en pleno verano, digamos, del 42, y entonces inmediatamente, como recién comentaba Marcos, van a comenzar las deportaciones. ¿Por qué? Insisto, porque en Berlín se ha decidido, ahora sí, la solución final de la cuestión judía en Europa, tal como la humanidad lo va a conocer: el gas. Para los judíos europeos. De este modo, bueno, como recién decía Marcos, rápidamente comienzan las deportaciones. Con la primera orden de deportación hay un acto muy, muy conmovedor, inolvidable, que yo quiero siempre resaltar, que es el presidente del Judenrat, Adam Czerniakov, que cuando recibe la primera notificación como presidente del Judenrat, del gueto de Varsovia, de que tenía que entregar 1000 personas para la primera deportación al campo de exterminio de Treblinka, Czerniakov se encuentra en una situación imposible de asumir, escribe una carta donde dice: yo no voy a convalidar esto, están pidiéndome que entregue a niños judíos polacos para la muerte, y se suicida, ¿no? Y la verdad que esto es un acto inigualable, ¿no? De un acto moral, de pararse frente a lo que va a venir. Y bueno, yo tuve la suerte de estar en el memorial que hay en el cementerio judío de Varsovia de Adam Czerniakov. Bien, a partir de ese momento, entonces comienzan las deportaciones durante julio, agosto, septiembre. Luego va a haber una pausa en el ritmo de las deportaciones. ¿Por qué? Porque la oficina de planificación, digamos, de
de las SS decide que el ritmo de deportaciones y de exterminio de estos 3 campos que mencioné, Belzec, Sobibor y Treblinka, es muy lento, quieren aumentar la producción, y entonces en los 3 campos, en julio, en agosto, septiembre y octubre, va a haber refacciones y ampliaciones de los complejos de cámaras de gas, en este caso, porque en ninguno de estos campos hay hornos crematorios. Los cadáveres se creman al aire libre, a la intemperie, por supuesto, utilizando trabajadores esclavos. Y Treblinka sextuplica, multiplica por 6 la capacidad de sus cámaras de gas, montando nuevos motores, ¿no? Porque el método del gas es con motores fijos y a las víctimas se las envenena con el monóxido de carbono de estos motores de gran porte. Cuando se reanudan entonces las deportaciones, bueno, estas son masivas, y es así entonces que llegamos a diciembre del 42 y enero del 43, en donde ya prácticamente de los más de 400.000 judíos que vivían en Varsovia, ya 350.000 por lo menos ya habían sido exterminados en Treblinka. Para enero de 1943, ya aproximándonos al momento del levantamiento, por supuesto que las unidades de la resistencia judía dentro del gueto sabían perfectamente lo que estaba sucediendo. Esto era muy evidente para todos, porque obviamente los trenes partían de la Appelplatz, ¿no? del sitio de reunión dentro del gueto de Varsovia, colmados de los judíos del gueto, y volvían una y otra vez vacíos, ¿no? La información fluyó y se supo muy rápidamente qué era lo que estaba pasando con los judíos del gueto, y entonces, bueno, la resistencia estaba preparándose para hacer un levantamiento. En enero de 1943, Himmler se queja ante las autoridades de Varsovia porque le parecía inaudito que todavía sobrevivieran algo así como 50.000 judíos en el gueto, le pareció una cifra inaceptable. Ordenó entonces que se acelerara la liquidación del gueto. Aquí hubo algunos actos de resistencia, todavía no armada, de parte de los judíos organizados en el gueto, que retrasaron esta orden de Himmler. Pero finalmente justamente allá por el 14 de abril aproximadamente, Himmler da un ultimátum a las autoridades de Varsovia diciendo que el gueto tenía que ser completamente liquidado. Teniendo en cuenta, entre otras cosas, que la suerte de la guerra en el frente oriental había cambiado de signo, ¿no? Recordemos que en febrero del 43 el 6º ejército se rindió en Stalingrado, ¿no? Y entonces el frente oriental comenzaba a replegarse. Himmler ordena entonces, como le decía, la liquidación del gueto de Varsovia, y el coronel de las SS que estaba a cargo de cumplir esta orden, elige, como era muy habitual, el día de Pesaj para realizar este acto. Esto era algo muy habitual, era casi una cuestión de manual, digamos, de procedimiento de los Einsatzgruppen y de las SS, allí cuando querían liquidar comunidades judías. Y es entonces cuando las unidades de resistencia y los grupos de resistencia en el gueto advierten o son informados que finalmente llega la liquidación final del gueto, es cuando se produce el levantamiento al cual, digamos, hoy estamos conmemorando. Para ese entonces quedaban unos 35.000 judíos aproximadamente en el gueto, y por supuesto después del levantamiento la gran mayoría de ellos finalmente van a ser deportados a Treblinka. En Treblinka no solamente fueron asesinados los aproximadamente 400.000 judíos del gueto, sino que otro tanto, es decir, otros 400.000 judíos también fueron deportados a ese campo de exterminio provenientes de otros distritos, como los de Radom o los de Bialystok,
o incluso los del distrito de Lublin. Además de algunos otros judíos, muy pocos, de otros países, y apenas algunos miles de pueblos sinti y roma gitanos, ¿no? Pero lo cierto es que las cámaras de gas, los complejos de campos de exterminio, fueron levantados prácticamente en forma exclusiva para los judíos de Europa. No hubo otras poblaciones que hayan sido deportadas allí. Es en este contexto, entonces, ciertamente desesperante, ¿no? Querría hacer también, digamos, una comparación con la decisión de Zerniakov, ¿no? Zerniakov, frente al momento crucial, toma una decisión moral, que es quitarse la vida. Las unidades de resistencia en el gueto de Varsovia toman la decisión frente al momento culminante, toman la decisión de resistir a costa, por supuesto, a un altísimo costo, como dijo recién Marcos, por sus propias vidas y por las vidas de los demás. Y por supuesto, también hay que mencionar que hubo otros levantamientos sumamente importantes y sumamente valerosos en estos mismos meses, ¿no? Incluso en el campo de Treblinka. En Treblinka, unos meses después, en agosto de 43, va a haber un levantamiento importantísimo que genera el asesinato de muchos de los guardias que estaban allí y la fuga de algo así como de 100 trabajadores o esclavos sonderkommando que estaban allí apostados, trabajando en el campo de Treblinka. Y 2 meses después va a ser el levantamiento en Sobibor, en donde los prisioneros prácticamente toman el control del campo y logran todos ellos, en principio, fugarse, más allá de que después fueron muchos recapturados o asesinados. Y son estos levantamientos los que terminan generando el cierre de estos 3 campos. Los 3 campos del río Bug, Treblinka, Sobibor y Belzec, son cerrados en octubre de 43, a partir de que las autoridades nazis no podían ya controlar, digamos, la estabilidad o el mantenimiento de estos campos. Finalmente, el año siguiente, en noviembre de 44, vamos a tener un último levantamiento en uno de los complejos de cámaras de gas y hornos crematorios en Auschwitz, Birkenau. También muy importante, que de alguna manera se ve reflejado en esta película, el libro de Saúl, esta película que ganó el Oscar a Mejor Película hace unos años, la película húngara. De modo tal de que lo que sucedió en el gueto de Varsovia va a generar luego y va a animar a esas mismas organizaciones, ¿no? Sionistas o comunistas o de otra índole, religiosos, que estaban resistiendo en muchos lados, van a seguir el ejemplo del gueto de Varsovia y esto va a ir cambiando un poco la historia y bueno, va a terminar, digamos, estableciendo lo que fue finalmente la historia de la solución final y la historia del Holocausto, ¿no? Con estos episodios tan memorables de resistencia en condiciones, en una situación desesperante, en unas condiciones abrumadoramente desventajosas y que reflejan una valentía que yo, a lo largo de todo lo que he leído, no he encontrado ejemplos que puedan compararse, ¿no? Con lo que ha hecho Mordejai Anelevis y los otros valerosos miembros de la resistencia en el gueto de Varsovia. Pero bueno, con esto voy terminando. Quería nuevamente agradecerle a las organizaciones que me han invitado a disertar por haberme permitido llegar a ustedes con este mensaje. Y por supuesto, como dijo Marcos, la historia del Holocausto estamos muy emparentados con ella como argentinas y como argentinos, por muchas razones, pero especialmente porque se trata de un aspecto que no podemos soslayar y que tenemos que difundir, sobre todo en los ámbitos educativos y en el marco de estas políticas de Estado destinadas a preservar la memoria, ¿no? Y combatir el olvido y el negacionismo y la impunidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Daniel. Gracias por tu participación nuevamente. Damos por concluido este acto. Agradecemos a todos los que han compartido esta convocatoria de manera virtual, atravesando estos difíciles momentos de tener que hacer cosas de formas que no son las más convenientes, pero bueno, es un momento de pandemia, no nos permitió hacerlo en forma presencial como lo hacemos todos los años, y esperamos que el año que viene estemos todos en mejores condiciones y podamos recordar al levantamiento en forma presencial. Gracias a todos.